Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Esta es la historia de Esaú, el primogénito de Isaac y Rebeca, un hombre fuerte e intrépido, conocido por su habilidad como cazador. Pero su destino estuvo marcado por elecciones impulsivas y una intensa rivalidad con su hermano gemelo, Jacob. Entre traiciones, perdón y la construcción de una nueva identidad, Esaú nos enseña sobre las consecuencias de nuestras elecciones y el poder de seguir adelante, incluso cuando las consecuencias, el camino parece incierto. La historia de Esaú comienza incluso antes de que él viniera al mundo. Rebeca, su madre, anhelaba tener hijos, pero pasaron los años sin que pudiera quedar embarazada. Fue entonces que, en medio de sus oraciones y súplicas, Dios le trajo un mensaje sorprendente. Tendría 2 hijos, pero estos niños serían mucho más que simples hermanos. En su seno ya se estaban formando 2 naciones, 2 fuerzas opuestas destinadas a enfrentarse desde el útero. Pasó el tiempo y llegó el día del nacimiento, en el que nació Esaú, el primogénito. Nació primero con un aspecto que llamaba la atención. Era rojizo, cubierto de pelo denso, algo raro en un recién nacido. Su hermano Jacob llegó poco después, agarrado firmemente al talón de Esaú, como si, incluso antes de abrir los ojos al mundo, ya estuviera luchando por ser el primero. Desde el principio, las diferencias entre ambos fueron evidentes. Esaú creció rápidamente, destacándose como un niño fuerte y decidido, mientras que Jacob tenía un carácter más reservado. Para su padre, Isaac, Esaú era el favorito, su orgullo, el hijo intrépido que cazaba y traía alimento a la familia. Pero Rebeca tenía un cariño especial por Jacob en su corazón. Esaú creció con la energía y la fuerza de alguien que parecía haber nacido para vivir al aire libre, en medio de las montañas y los campos salvajes de Canaán. Se convirtió en un cazador hábil, intrépido y ágil, conocido por su habilidad para capturar los mejores animales. Para él, afrontar los peligros del bosque era tan natural como respirar. Con arco y flecha a la espalda, Esaú se alejó del pueblo, cruzó ríos, subió cerros y se aventuró solo, regresando siempre con carne fresca para su padre, quien lo esperaba con orgullo. Este vínculo entre él e Isaac era visible para todos. Isaac, ya mayor, admiraba el coraje y la fuerza de su hijo, cualidades que él mismo ya no tenía. Esaú era para él la imagen del heredero que mantendría vivo el linaje y el respeto de la familia. Cuando regresaba de cazar, se sentaba junto a Isaac y le contaba historias de sus aventuras, mientras su padre sonreía escuchando cada detalle. A los ojos de Isaac, Esaú era el hijo perfecto para llevar adelante el peso del apellido y la herencia que algún día recibiría. Mientras tanto, Jacob permaneció más cerca de las tiendas, ayudando en las tareas diarias, siempre observador y cuidadoso. El contraste entre los hermanos no podría ser más claro. Esaú, impulsivo y llevado por los deseos del momento, tenía un corazón cálido e inquieto, pero fue esta impulsividad la que lo hizo vulnerable. Después de un largo día de vagar por colinas y bosques, Esaú regresó a casa exhausto, con el cuerpo pesado y los pensamientos llenos de hambre.
El sol ya comenzaba a ponerse y apenas podía pensar en otra cosa que satisfacer ese vacío que lo consumía por dentro. Mientras se acercaba a las tiendas de la familia, olió en el aire el envolvente olor a guiso, un aroma fuerte que pareció aumentar aún más su apetito. Fue entonces cuando vio a Jacob, su hermano, removiendo una olla con el cuidado de quien prepara un banquete. Esaú no dudó en acercarse y sin dudarlo pidió un poco de aquel guiso. No le importaba lo que había allí. Necesitaba comer y su necesidad era tan grande que casi suplicaba. Jacob, siempre observador, notó la urgencia en los ojos de Esaú y con mirada calculadora respondió que le daría la comida, pero con una condición: que Esaú cambiara su primogenitura por ese plato. Esaú se rió nerviosamente. ¿Qué me importa mi derecho de nacimiento si me muero de hambre? Ni siquiera lo pensó 2 veces. Para él, en ese momento, nada parecía más importante que saciar el hambre que ardía en su interior. Sin imaginar las consecuencias de sus palabras, Esaú aceptó el intercambio, renunciando a su derecho de herencia, al título de primogénito y a todo lo que esto simbolizaba. Tomó la comida de las manos de Jacob y mientras devoraba el guiso, tal vez no sabía que este trato cambiaría su vida para siempre. Jacob observaba todo en silencio, con la mirada atenta de quien sabe exactamente lo que hace. Esaú, en cambio, terminó la última cucharada sin imaginar que algún día lamentaría amargamente aquel momento impulsivo, sobre todo cuando llegó el día en que su padre se disponía a bendecir al heredero. Con el paso de los años, Isaac creció y su visión se debilitó dejándolo casi ciego. Sintiendo que sus días estaban contados, llamó a Esaú en privado, con la intención de darle la bendición del primogénito. Esta bendición era algo sagrado, un ritual que pasaba de padres a hijos, cargado de promesas de protección divina, prosperidad y autoridad sobre la familia. Isaac le pidió a Esaú que fuera a cazar y le preparara una comida con carne fresca, como a él le gustaba, para que, después de comer, pudiera bendecirlo. Esaú se fue, como siempre, sin prisas y sin sospechas. Mientras él preparaba sus arcos y salía a cazar, Rebeca, que había estado escuchando toda la conversación, no tardó en actuar. Recordaba bien la promesa que Dios le había hecho antes de que nacieran los niños, acerca de que el mayor serviría al menor. En ese momento, creyó que esta era su oportunidad de asegurarse de que Jacob fuera elegido. Llamó a Jacob y le reveló el plan. Debía hacerse pasar por Esaú y engañar a su propio padre para recibir la bendición. Jacob vaciló, preocupado de que Isaac pudiera notar la diferencia entre los dos. Esaú era fuerte y peludo, mientras que Jacob tenía la piel suave. Pero Rebeca estaba decidida y rápidamente encontró una solución. Cubrió los brazos y el cuello de Jacob con pieles de cabra y preparó un guiso especial, tal como le gustaba a Isaac. Con todo listo, Jacob se dirigió hacia su padre, tratando de imitar la voz profunda de Esaú. Isaac, aunque desconfiado, sintió el vello de los brazos de Jacob y olió la ropa que había elegido Rebeca, que llevaba el aroma de los campos donde cazaba Esaú. Luego de algunas preguntas, convencido de que estaba frente a su hijo mayor, Isaac comió y dio su bendición. Pronunció palabras que transformarían el destino de Jacob, prometiéndole prosperidad, liderazgo y poder. Cuando Esaú regresó de cazar, llevando los resultados de su esfuerzo, encontró a su padre exhausto y confundido. Y al saber que había sido engañado, un grito de desesperación se apoderó de él. Clamó por la bendición perdida, pero Isaac simplemente sacudió la cabeza, angustiado, porque las palabras que le había dicho a Jacob no podían revertirse. El rostro de Esaú se contrajo de dolor y enojo al escuchar las palabras de Isaac. Intentó asimilar lo sucedido, pero el sentimiento de traición lo asfixió.
La bendición que había esperado toda su vida fue robada por su propio hermano, y por mucho que suplicó, Isaac no tenía nada más que ofrecer. Era como si todo el futuro que había imaginado se estuviera desmoronando ante sus ojos. Esaú sollozó. Un hombre rudo y un cazador intrépido reducido a la desesperación, clamando a su padre por cualquier fragmento de promesa que quedara. Isaac, visiblemente conmocionado, logró darle a Esaú una bendición secundaria, pero sus palabras fueron casi un oscuro presagio. Habló de una vida marcada por luchas, donde Esaú viviría lejos de las riquezas y los privilegios otorgados a Jacob. Esaú tendría que sobrevivir con su propia espada y por un tiempo serviría a su hermano menor. Solo después de muchas batallas y sufrimientos pudo finalmente liberarse de este peso. Para Esaú, estas palabras resonaron como una maldición. El odio hacia Jacob comenzó a crecer como una raíz amarga dentro de Esaú. Cada recuerdo de la infancia, cada momento en que fue el primero en levantarse para proteger a su familia, todos esos recuerdos ahora parecían una cruel ironía. Esperó hasta que cayó la noche para hablar consigo mismo, solo en la oscuridad donde nadie podía ver la intensidad de su furia. Esaú juró que después de la muerte de Isaac tomaría la justicia por su mano. Para él, el perdón era una palabra vacía, algo que ya no tenía sentido. Jacob había roto el sagrado vínculo familiar y el único camino de Esaú ahora era la venganza. Pero Rebeca, siempre atenta, se dio cuenta de lo que pasaba en el corazón de Esaú. Ella sabía, a través de susurros y miradas inquietas, las palabras que había murmurado con odio. Sabía que, al más mínimo error, Esaú podría cumplir su promesa. Temiendo por la seguridad de Jacob, Rebeca fue hacia él y lo instó a huir, dejando todo atrás. Jacob debía partir hacia la casa de su tío Labán, muy lejos, donde Esaú nunca lo encontraría, al menos por un tiempo. Esaú observó la partida de Jacob con los puños cerrados y el pecho pesado. No dije una palabra mientras lo veía alejarse por los caminos polvorientos, con su equipaje a la espalda y la mirada vuelta hacia el horizonte. Era difícil creer que el hermano, el mismo que había nacido pegado a su talón, ahora estuviera huyendo, llevándose en justicia la bendición y la primogenitura que consideraba suyas. La sed de venganza todavía estaba viva dentro de Esaú, pero por ahora tendría que dejarla latente. Jacob estaba lejos y su furia tendría que esperar. Con el tiempo, la ausencia de su hermano hizo que Esaú reflexionara sobre su propio camino. Después de todo, era el primogénito por nacimiento, el hijo que amaba a su padre, el cazador admirado por su fuerza. Incluso sin la bendición sagrada de Isaac, él seguía siendo Esaú, y ahora, sin Jacob cerca, era libre de tomar sus propias decisiones. En un gesto de rebelión o quizás de desesperación, decidió casarse con dos mujeres cananeas, Judith y Basemate. Esta decisión causó gran disgusto a sus padres, especialmente a Rebeca, quien desaprobaba profundamente las costumbres de las mujeres cananeas. Pero a Esaú no pareció importarle. Para él, casarse fuera de la tradición familiar era una forma de demostrar que podía tomar sus propias decisiones sin depender de la aprobación de nadie. Cada paso que daba Esaú parecía un acto de afirmación, como si intentara construir su propio legado, lejos de la sombra de su hermano. Pero al mismo tiempo se dio cuenta de que por mucho que intentara alejarse de las tradiciones familiares, algo lo hacía retroceder. La sombra de la bendición robada seguía persiguiéndolo y sintió que necesitaba algo más para llenar el vacío dejado por el engaño de Jacob. Fue entonces cuando Esaú tomó una decisión inesperada. Buscaría un nuevo matrimonio, esta vez con alguien que quizás podría traerle cierta reconciliación con su linaje. Eligió a Maalate,
hija de Ismael, su tío, y así intentaría tender un puente con su padre y, quién sabe, encontrar la manera de aliviar el peso que llevaba. Con el tiempo, Esaú se volvió más resistente, pero el resentimiento todavía palpitaba en su corazón. El matrimonio con Mahalat, hija de Ismael, fue un intento de reconciliarse con la familia y tal vez recuperar el favor de su padre. Sabía que Isaac, al igual que Rebeca, desaprobaba a sus esposas cananeas y al unirse a alguien del linaje de Abraham, esperaba demostrar que todavía respetaba las raíces de su hogar. Sin embargo, esta elección trajo consigo algo más profundo. Al acercarse a los descendientes de Ismael, Esaú encontró un vínculo de identidad, como si buscara en los hijos del desierto un tipo de fuerza que el mundo que lo rodeaba no le daba. La vida con Mahalat le brindó a Esaú breves momentos de paz, pero nada parecía llenar el vacío de la bendición perdida. Continuó liderando sus propias caravanas y explorando tierras salvajes, pero la ausencia de Jacob fue un recordatorio constante de la traición que dio forma a su vida. Incluso rodeado de familia, Esaú sintió que su verdadera lucha era consigo mismo. Entre vivir con sus esposas y criar a sus hijos, se encontró dividido entre el orgullo por su linaje y la sensación de que nunca podría recuperar lo que le habían quitado. Fue en medio de este torbellino que Esaú supo que Jacob regresaría. Habían pasado años desde la fuga de su hermano y ahora traía consigo esposas, hijos y ganado. La noticia se difundió rápidamente y Esaú no pudo evitar la mezcla de emociones que se apoderó de su corazón. El odio que había jurado mantener hasta el final parecía luchar contra un deseo inesperado de encontrar a su hermano. ¿Fue finalmente la oportunidad de confrontar a Jacob y cerrar el pasado, o tal vez comprender lo que realmente había sucedido esa mañana, cuando su padre le dio la bendición que tanto deseaba? Con este pensamiento, Esaú preparó a sus hombres y salió al encuentro de Jacob, llevando consigo un séquito de 400 guerreros. No había garantías sobre lo que sucedería en esta reunión. En el fondo, Esaú todavía tenía deseos de justicia, pero sabía que, además de resolver la disputa entre ellos, necesitaría decidir qué clase de hombre quería ser. Esaú cabalgó con su séquito, su rostro marcado por el tiempo y las elecciones, pero sus pensamientos se centraron en la reunión que estaba por llegar. A medida que se acercaba al lugar donde sabía que Jacob estaba acampado, viejos recuerdos volvieron a invadirlo. Recordó las noches que cazaban juntos cuando eran niños y cómo, en cierto modo, siempre se sintió responsable de Jacob, siendo el hermano mayor. Pero ahora todo eso parecía distante, enterrado bajo el peso de la traición y la pérdida que aún ardía en su pecho. Jacob, a su vez, también se estaba preparando para la reunión, ansioso y temeroso. Sabía cuánto había lastimado a Esaú y no estaba seguro de cómo reaccionaría su hermano. Envió mensajeros por delante, cargados de regalos, rebaños enteros, llenos de ovejas, camellos, vacas, todo para demostrar sus buenas intenciones. En cada intervalo ordenó a un nuevo sirviente que se acercara a Esaú con ofrendas, esperando con cada gesto apaciguar lo que quedaba de la ira de su hermano. Cuando Esaú finalmente vio a Jacob a lo lejos, parado en medio de las tiendas con su familia a su alrededor, sintió algo inesperado. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo de buscar venganza, pero también notó la humildad en los ojos de Jacob, la postura de alguien que carga con el peso de su propio remordimiento. Esaú vaciló por un momento, pero caminó hacia adelante con paso firme, sin revelar nada de lo que pasaba por su mente. Para sorpresa de Jacob, que se arrodilló con el rostro en el suelo, Esaú lo levantó y lo abrazó, en un gesto que él mismo no creía posible desde hacía mucho tiempo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lavando años de resentimiento. Fue como si, en ese momento, toda la ira y el dolor finalmente se disolvieran
y Esaú permitiera que el perdón ocupara el lugar donde el odio había habitado durante tanto tiempo. Sin embargo, aún con la reconciliación entre los dos hermanos, el destino de Esaú lo llevaría por su propio camino. Después de su reencuentro con Jacob, Esaú se fue con el corazón más tranquilo, pero sabía que su camino lo estaba alejando. Se dirigió a Seir, una región montañosa y desafiante donde construyó su nueva vida y echó raíces profundas. En Seir, Esaú era un líder respetado, alguien que conocía el valor de la fuerza y la lealtad. Allí fundó su propio clan, un linaje fuerte y resistente que prosperó en la tierra dura y árida. La descendencia de Esaú pronto se multiplicó, y él llegó a ser el patriarca de los edomitas, un pueblo intrépido y firme como las montañas que los rodeaban. Los edomitas heredaron el espíritu resiliente de Esaú, su vigor y su capacidad para sobrevivir en medio de la adversidad. En poco tiempo, esta nueva nación creció y se estableció, convirtiéndose en una fuerza respetable en las tierras circundantes. Comenzaron a difundirse rumores sobre el coraje de los edomitas y otras tribus comenzaron a ver a Esaú y sus descendientes como un pueblo fuerte y guerrero. Aún así, el vínculo con Israel, el pueblo de Jacob, no desapareció. De alguna manera, la historia de los dos hermanos perduró en las generaciones que los siguieron. Hubo momentos de paz entre los dos pueblos, pero también surgieron tensiones y disputas que parecieron revivir el antiguo conflicto entre Esaú y Jacob. Los edomitas y los israelitas, ambos herederos de una misma familia, siguieron caminos paralelos, a veces aliados, a veces rivales. Como si los ecos de esa antigua bendición robada todavía resonaran a través de los siglos. Con el paso de los años, Esaú se convirtió en el patriarca respetado de una gran nación, y el territorio de Seir llegó a ser conocido como Edom, en honor al sobrenombre que Esaú se ganó por su apariencia y el guiso rojo que un día intercambió por la primogenitura. Edom, la roja, no era solo una tierra, era un símbolo de la fuerza de Esaú y la independencia de su pueblo. Los edomitas, endurecidos por la vida en las montañas y las enseñanzas de su líder, prosperaron y se ganaron el respeto de los pueblos vecinos, haciéndose conocidos por su valentía y determinación. A pesar de ello, el vínculo con Israel nunca se rompió por completo. Como heredero de Isaac, Esaú sabía que de alguna manera su historia y la de Jacob estaban entrelazadas para siempre. Los israelitas reconocieron a los edomitas como hermanos lejanos, descendientes del mismo abuelo, Abraham. Pero esta conexión no siempre fue motivo de unidad. Con el paso de los años surgieron disputas por el territorio, el derecho de paso y, sobre todo, el deseo de demostrar la propia fuerza y legitimidad. A lo largo de las generaciones, las relaciones entre Edom e Israel continuaron oscilando entre momentos de tregua y períodos de conflicto. Los descendientes de Esaú y Jacob, continuando el legado de sus antepasados, a menudo se encontraron en lados opuestos, como si el antiguo resentimiento entre los hermanos todavía resonara en los corazones de los edomitas y los israelitas. En ocasiones, Israel necesitaba cruzar las montañas de Seir durante sus viajes, y Edom, guardián de ese territorio, le negaba el paso, recordándole a Israel que Edom era un pueblo independiente y no se sometería a ningún favor o petición. Estos rechazos y enfrentamientos se convirtieron en símbolos de orgullo para los edomitas. Vieron en cada choque con Israel una oportunidad para reafirmar que no eran inferiores, que, aunque Esaú no había recibido la bendición de Isaac, Edom era fuerte y soberano. Los israelitas, a su vez, tenían un sentimiento de promesa y legitimidad que siempre parecía alimentar un cierto desprecio por los edomitas, como si los vieran como rivales no deseados, pero inevitables. Aún así,
también hubo ocasiones en las que los dos pueblos se unieron contra enemigos comunes, luchando codo con codo y rescatando una antigua alianza de sangre que, por tenue que fuera, los unía. Pero estas uniones fueron temporales y la paz entre Edom e Israel nunca duró mucho. Los edomitas y los israelitas parecían destinados a coexistir en constante tensión, siempre entre una paz frágil y una animosidad latente. Mientras los líderes de ambos lados intentaban mantener sus posiciones, el destino de las dos naciones aún esperaba nuevos giros, como si la historia de Esaú y Jacob estuviera lejos de estar completa. El tiempo pasó y Esaú vivió sus últimos años en Seir, viendo florecer su linaje. Vio a sus hijos y nietos convertirse en líderes fuertes, vio crecer al pueblo edomita y ganarse el respeto entre otras naciones. Incluso desde la distancia, Esaú permaneció atento a las noticias sobre Israel, el pueblo de Jacob, escuchando sobre sus victorias y derrotas, sobre sus viajes y las promesas que llevaban. En muchos momentos, Esaú sintió una mezcla de orgullo y melancolía, como si una parte de él todavía estuviera conectada a todo lo que alguna vez fue su familia y su hogar. Edom, el reino construido por las manos de Esaú y sus descendientes, se hizo conocido por su fuerza y coraje, pero también por su orgullo e intensa independencia. Esta era la marca que había dejado Esaú, la de un pueblo que, a pesar de no heredar la bendición prometida a Israel, encontró su propia forma de prosperidad y propósito. Sin embargo, las generaciones futuras no olvidarán la tensión entre los dos pueblos. Edom e Israel continuaron cruzándose, a veces de rivalidad, a veces de alianza, como si la vieja disputa entre Esaú y Jacob resonara a través de los siglos. El viaje de Esaú nos enseña mucho sobre elecciones, orgullo y redención. Fue un hombre marcado por la fuerza y el instinto, guiado por impulsos que le llevaron a renunciar a algo precioso por un deseo inmediato. En ese momento de hambre y fatiga, no tenía idea de que intercambiar su primogenitura lo pondría en un camino de dolor y resentimiento. Pero, incluso después de la pérdida y la traición, Esaú siguió adelante y encontró la fuerza para construir su propio camino. La historia de Esaú nos hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras elecciones y la importancia de no dejarnos dominar por los deseos del momento. También habla del poder del perdón, que tiene el poder de restaurar lo que el odio destruye. Esaú podría haber sido simplemente el hermano traicionado que vivía a la sombra del pasado, pero al elegir seguir adelante y crear su propio legado, se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Y así, Esaú sigue vivo en las historias que dejamos a las generaciones venideras, recordándonos que no importa cuán difícil sea el viaje, siempre hay un nuevo camino que seguir, y que el verdadero poder reside en nuestras decisiones y la capacidad de dejarlo ir. El pasado atrás. Si te gustó la historia de Esaú y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.